Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bienvenido al programa de Pites de Grau. Aquí tenemos esta vez con Carvelo, que vamos a hablar de Blade Runner. Me voy a poner un poco más arriba, que eres un poco alto. Estoy muy arriba, muy abajo. Mejor. Así Blade estamos. Runner, sí, señor. Y vamos a pasar un poco del tema de videojuegos y vamos a pasar al cine. A ese otro campo, ese arte. Enorme obra cinematográfica magna que es Blade Runner. Vamos Sí. a intentar acaparar un poco el artista, el autor, Philip K. Dick. Vamos a hablar también de las dos películas, la vieja y la nueva de Blade Runner, y un poco el relato original, ¿no? Y el videojuego también. Sí, hablaremos después un poquitín de influencias, videojuegos. Bueno, haremos un poco una revisión. Todo lo que ha marcado. Sí, la importancia que tiene. Y Que después, ahora que está de moda todos los 80, vuelven Exacto. los 80. Sí, vuelven los 80. Vuelve, llevan viniendo Sí. 10 años, ¿no? vuelven siempre, o sea, se aprovechan. Yo sé, es que esa generación que le gustaban las películas de los 80 ahora pueden Sí, hacerlas y sí. son las películas que les gustan, Luego, ¿no? sí, comentaremos también lo que supuso esta película en su época, por qué no triunfó. Tenemos muchas cosas para debatir a lo Bueno, largo primero del vídeo. queremos hablar un poquito sobre Sí. el autor original, sí. el libro original, bueno, la novela original, una Sí. novela corta que de Philip K. Dick, Sí. que es ¿Sueñan los androides con ovejas Sí, eléctricas? con ovejas eléctricas. Que es una pregunta Sí. así como muy metafísica, Muy ¿no? metafísica, sí. Una de estas preguntas gafapastil. Bueno, con este relato y entre otros, Philip K. Dick había sido un habitual de los relatos de ciencia ficción, que más o menos vivía bien, con cierta fama, porque ya había ganado el premio Hugo Sí. con Sí, el sí. cast, ¿cómo es? Con Sí, el Hombre en el castillo. con El hombre en el castillo, que por Sí. cierto es una serie que podéis seguir ahora en Amazon. En Amazon, sí, de Man in High Castle, que es el hombre en el castillo alto. Que está metida su hija ahí en la producción. Ah, sí, no que está sabía. metida ahora con un escándalo escándalos sexuales. De que la fue- Western. No, del otro, del de Amazon, parecido. Parecido. Pero uno de Amazon parece ser que él estaba ahí tirando los tejos, ella lo denunció, han hecho. Bueno, ahí hay Pues una sí. movida. Pues es una serie de 2 temporadas, se van por la segunda temporada y aunque yo, bueno, estoy viéndola, me gusta bastante la serie, tiene diferencias con esta historia, porque bueno, en esta historia sí que, bueno, el libro es una idea de olla porque plantea un futuro alternativo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y entonces Estados Unidos está dividido en una zona japonesa, que es la zona de California, y una zona americana, y una zona nazi americana, Es un que es la zona de Estados Unidos. Eso es lo que empieza como ¿y qué hubiese pasado si? Lo que pasa es que después la ciencia ficción entra entra por ahí porque dices, esto no es ciencia ficción, esto es un Esta es la what premisa, if, sí. ¿qué hubiese pasado si? Pero luego la ciencia ficción entra, sobre todo al final de la primera temporada en la serie, se puede ver ya cómo entra la ciencia ficción y bueno, yo invito a la gente que la vea porque tiene una idea bastante grande. Además y está muy bien. Si estás suscrito a Amazon, Sí, pues, que hagas un Amazon pedido Prime. al año y pagas el Star, lo tienes durante todo el año y lo puedes ver y está bien entre esa y American Gods, oye, Sí. por lo menos ya merece la pena Merece haber la pagado pena, la sí. suscripción. Bueno, pues yo de Philip K. Dick, nacido en 1928 y muerto en 1982, Sí, poco antes del estreno de Blade Runner, que vio un preestreno él, sí, y el preestreno, pero que no estaba la bastante película. contento, pero un preestreno que le faltaba bastante todavía, pero bueno, él estaba contento Sí, con la estaba película. contento. Y entonces, bueno, ahí hay una anécdota de decir que este hombre, pues digamos que estaba un poquito de para allá.
Estaba un poquito pasado. El pobre tenía problemas. Seguramente se rumorea de que, se habla de que podía ser esquizofrénico. No fue nunca diagnosticado como esquizofrénico. Pero lo curioso, la anécdota, era que él tuvo un problema con una muela, que se le rompió una muela y fue a sacarla y se le iba a infectar o algo. Entonces, cuando le fueron a dar los medicamentos, pues él dice que la chica que vino a dar los medicamentos, que tenía un colgante con una especie de pez como el cristiano, el símbolo cristiano. Ahí empieza su paranoia, le dio esa medicación, entonces como a partir de entonces, mira, voy a decir, él se le abrió la conciencia y empezó a tener visiones. Durante 2 o 3 semanas tenía visiones, se le cruzaban visiones de Jesucristo y de un tío que vivía en el año 1 después de Cristo, allí en la antigua Roma, y le pasaron una serie de vicisitudes. Y él llega a pensar, al principio piensa que que es una cosa normal de la medicación, de la fiebre, pero es que después a él no se le quitan esas visiones. Una vez que se ha abierto ya esa ventana, él sigue teniendo. Entonces él llega a la conclusión que eso debió de haber pasado de verdad. Que él había vivido, lo tengo por aquí apuntado, que había vivido en el año 1, antes de Cristo, una vida paralela y que la ha estado recordando ahora, ¿no? Y que era un cristiano perseguido por los romanos. Y después también decía que él, cuando le ocurrió eso, decía, experimentaba una invasión de mi mente trascendentalmente racional. Como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo. O sea, que para él algo fue como... Sí, una liberación, una epifanía. Sí, como que otro estatus de mentalidad, ¿no? Sí. Y dice que tenía cerca, hay una entidad viviente que la llamaba Balis, que os sonará porque esos son los relatos que tiene, que es más o menos autobiográfico. Balis, ¿cómo es? Shiva Invi, que es un sistema de vasta inteligencia viva. Otra forma de llamarlo Dios. A él no lo llamaba exactamente Dios, pero bueno, es una especie de Dios que le hablaba directamente a su cerebro y que le decía cosas. No le decía, pues le decía muchas de las cosas que tenía que escribir o sugerencias, porque de hecho es como que cogía esas temáticas, esas informaciones y él después la plasmaba de una u otra manera en sus relatos. Hablaba también de un satélite que lo usaba con rayos para comunicarse directamente a él y a otras personas. O sea, es una ida de olla bastante importante. Sí. Este cuerdo, pero después es curioso porque tú lo ves en entrevistas de tal y parece un tío majo. O sea, quiero decir... Sí, hombre, también en los años 60, 70 en los Estados Unidos... Bueno, experimentaba... el LSD, las drogas, hicieron mucha... Hay otra cosa muy curiosa... que se plasma muy bien también en sus relatos. Él tenía una hermana melliza. Sí. Que murió a los 6 meses por culpa un poco de su madre, que sabía que tenían problemas o algo así. Y entonces, esa hermana melliza, siempre hay como algunos personajes que tienen ese nombre, hay como una plasmación de... como que tiene una comunicación directa con la muerte o con el otro lado. Es curioso, ¿no? O sea, es un personaje peculiar. Sí. Encima tampoco triunfó o sea, sí que tuvo el premio de... El premio Hugo fue cuando empezó a tener ya un poquito de... Pero sí que es verdad que hasta que no fue después de su muerte y la publicación de la película Blade Runner, cuando empezó a despegar su obra, y sobre todo con los relatos cortos que él hizo, porque hizo mucho relato corto, el relato cortito, en plan pequeña novela, fue donde sobre todo se adaptó mucho para el cine, y donde ya empezaron a sonar más su nombre. Por ejemplo, mucha gente no conocerá para nada el libro, el relato corto, podemos recordarlo por usted al por mayor, pero es un relato corto que está basado en la película Total Recall, que bueno, aquí en España llegó como Desafío Total, que es la película de Schwarzenegger en Marte. Y no veáis la nueva, que creo que es horrible. No, es malísima, la nueva es malísima. Porque es más fiel al libro. Es más fiel al libro, pero no tiene ese toque ochentero de macarra. A mí me gusta mucho, A mí me gusta mucho. Desafío Total es una de las pelis que... es para cualquier para cualquier fan de los 80 de la ciencia ficción tiene que verla. Y luego también, por ejemplo, en los 90 salió la película Paycheck, que es una película bastante malilla, pero bueno, es una película que a la gente de la ciencia ficción le puede gustar, una peli con Ben Affleck y Uma Thurman, que bueno, y creo el director creo que es John Woo. No sé si John Woo. Sí, John Woo, que bueno, también es... Qué mal es en todas los Estados Unidos. Sí, y que luego después una película también basada en un relato corto de Philip K. Dick, que es El informe de las minorías, Minority Report, la película de Tom Cruise con Steven Spielberg, que esa película sí se dio mucho bombo porque cuando se hizo la película se reunieron ahí científicos vamos a pensar cómo va a ser el futuro, y a base de nuestras ideas que tengamos de estas reuniones, con la mentalidad o con las ideas de Philip K. Dick, vamos a plasmarlo en la película. Hicieron esa película que bueno, está bien, pero por ejemplo no tiene esa magia, por ejemplo,
La Están de entretenidas, Total sin Recall, más. sí. Para mí Yo, por tiene ejemplo, una- de las adaptaciones que hizo, aparte de Blade Runner, de la de Total Recall o Desafío Total, a mí me parece de las más entretenidas. Que tienen esa semejanza de que no saben si es real o no, Claro, sí, los el tema de los recuerdos recuerdos, sí, sí. están implantados o no. Ves que podía ocurrir casi en el mismo, no ocurre en el mismo No, universo, sí, pero casi sí, podía ser. sí, sí. Tiene Sí, esa no, misma idea de fondo, ¿no? Sí, la importancia de los recuerdos y cómo un recuerdo se puede convertir en real, bueno, esas cosas. Y después la conspiranoia, claro. Sí, sí, Que sí. eso también él estaba muy obsesionado y él pensaba que el gobierno conspiraba, pues eso, tiene una conspiranoia constante, ¿no? Y eso se plasma también en su obra, ¿no? Cosa que también en Total Recall se ve. Sí, sí, sí. Podemos hablar un poco del relato. Sí, bueno, hablamos y bueno, un poco más o menos aumentar, por ejemplo, eso, que la película aquí está dirigida por Ridley Scott, que bueno, en los años 70, Que el Ridley 78... Scott de entonces no era el de ahora, No, claro. exacto, en los años 70, a finales de los años 70, en el 78, hace un auténtico peliculón que sale en El octavo pasajero. Que No, pero alguien no es posterior. es de 78, es anterior. Es anterior. Sí, sí. Es la película que le abre un poquitín la fama y bueno, en Estados Unidos, él venía de Inglaterra, es inglés, Inglaterra, sí. y le abre las puertas. Y la verdad que más o menos eso le da bastante Cancha, ¿no? libertad sí, para poder plasmar en la película lo que él quiere, porque adapta libremente el libro, no es lo que comentaremos ahora, no copia el libro ni lo sigue. Yo, en mi opinión, lo mejora bastante. Sí, sobre todo Coge la idea y coge la hace su idea versión. y hace su versión, y ahí sí que limpia, sobre todo el libro es mucho más denso, trata muchos más temas, y lo que hace Ridley Scott es hacerlo un poco más, entre comillas, ameno. Tampoco a lo mejor es ameno para una persona a lo mejor que no está muy por el gusto de la ciencia ficción o estos temas tan filosóficos, pero sí que lo hace un poco más de acceso al público en general, lo generaliza un Que poco. es de él, por ejemplo, el llamarlos replicantes. Sí, acepta ciertas cosas. En vez de andrillos, Sí, que es una versión de androide. una versión despectiva de androides Sí. o pellejudos, ¿no? O Es una pellejudos, cosa que sí. saca Ridley Sí. Scott o el guionista. Sí. Luego, por ejemplo, el nombre de Blade Runner no existía en el Exacto. libro, y viene de otro libro, de otro libro, otra publicación que estaba, que lo ve un guionista que estaba trabajando con Blade Runner para la película, que estaba adaptando también la Bueno, novela. Y otra, le- bueno, viene por ejemplo, también lo de Replicante. sí, Fue su hija la que le dio la idea, porque su hija estaba estudiando algo de células madre o algo así, y hablaba de que esto se replicaban las Sí. células, y le gustó y se quedó con eso, Sí. y le llamó Replicante por eso, porque Replicante, claro, la diferencia con el libro son androides, es decir, tú les cortas un brazo y ves los hierros. sí. Aquí no, Aquí no. aquí son, Sí, ingeniería, son humanos, claro, es creados. Ingeniería genética. pura y exactamente, en dura. realidad Sí, son no es ingeniería genética mejorada, ¿no? mejorada, sí, sí. Que aquí podemos hablar y que hablaremos después un poco de la metafísica en relación con los mitos y la mitología y todo lo que tiene de religioso que tiene toda la obra, tanto esta Sí. como la posterior. Sí, sí. Y bueno, también así comentar, por ejemplo, eso, que en la película, por ejemplo, el tema de Deckard no se sabe si es replicante o no, lo deja ahí un poco en la duda. En el libro es un poco más directo porque Deckard pasa un test para saber si es replicante o no. En y lo el supera. libro no lo es. No lo es porque No lo supera es. ese test, pero también comentan que ese test no es 100% 100% fiable. fiable, entonces tampoco lo dejan un poquitín ahí, pero no es tan ambiguo como la película. Bueno, está casado en la Está obra. casa- sí, Tiene está- una mujer que es sí. así muy Y típica que- ama de casa Sí, y y tal. luego después una cosa que se menciona también importante es la importancia de tener animales en ese futuro que estamos. Bueno, otra cosa importante antes de hablar de esto, el libro está basado en un futuro cercano, porque está basado en el año 1992. y en la película lo adaptan ya a 2019, que bueno, para darle un poco más de lejanía y que se piense... Pues, ¿Cómo eso. pasan los años? Sí, ¿eh? en Joder. los 80 pensábamos que íbamos a ir en coche volando Ya, y yo creo que no. Como Regreso al Futuro, sí, sí. ¿no? Y ¿Qué bueno, tal eso, tiempo? lo que te comentaba del tema de los animales, la importancia de los animales como grado de estatus social, porque bueno, en este futuro distópico de donde... Bueno, distópico ahora, en realidad, Bueno, porque cuando salió sí, no era no es distópico, era... sí. Pero bueno, sí, es algo que Eh, los animales vivos sí, quedan muy pocos y quedan son muy muy pocos. valiosos, Entonces tener un animal y que se te muera un animal sí, era una tragedia. era incluso que te miraba mal la gente, ¿no? Sí. Y a este tío lo que pasa es que tiene una oveja Sí. y se le muere la oveja. Quiere comprar una oveja. Tiene una oveja y se le muere, me parece. Sí. Entonces la sustituye por un androide y no se lo dice a nadie. Sí, sí, sí. Y después Bueno, quiere comprar un caballo también y quiere hacer varias cosas. Bueno, sí, sí. Bueno, cosas que no se mencionan en la película por no hacerlo en la tan- película no sale ninguna oveja por ningún lado. No sale por ningún lado. Por eso yo creo que también lo veían en el tema Sí que el tema, por ejemplo, de los animales que están Sí. replicados o no, eso Sí, también aparece sí con que el sale. búho, con el Lo del búho. sí, el búho y claro. tal. Bueno, sí, está, ya te digo, tiene sus, o sea, yo creo que está mejor, o sea, la novela sí que es un poco, pasa con lo mismo con la de la película de Hombre en el Castillo,
tiene ciertas diferencias que la hacen más amena para el público en general. Otra cosa también, por ejemplo, en la película el Blade Runner, el protagonista es como que es el mejor, que estaba como típico como Humphrey Bogart, ¿no? Es porque tiene mucho de ese cine noir, de cine negro, sí. De cine negro, y que estaba retirado y lo vuelven y tienes que volver y tal. Sí. Sin embargo, en el libro no, era un cazarrecompensas, pero un poco como de segundo nivel que podía subir al primer nivel, que quería como subir de escalafón, ¿no? De categoría y de dinero, porque cobraba, era un cazarrecompensas, Sí. cobraba por cazarlos y tal. Eso también es muy distinto. Y bueno, eso, la película es una mezcla, como dices tú, entre cine negro y ciencia ficción. Mezcla un poco eso, el cine negro por el tema de los... Porque bueno, la película está ambientada, pues eso, en Deckard, que es Harrison Ford, que bueno, también otra cosa importante en esta película es el papel del protagonista, que es Harrison Ford. Que Harrison Ford, ahora todo el mundo lo conoce, es un actor súper conocido. En los años 80 era muy conocido, pero ¿por qué tipo de películas era conocido? La película por conocidos, por Indiana Jones y Star Wars. Pero acababa de terminar con Indiana Jones, justo termina de hacer Indiana Jones, le piden consejo a Steven Spielberg y preguntan, oye, ¿qué tal este tío para protagonizar una película? Ridley le llama y dice, pues muy bien, este tío va a ser el próximo héroe de acción o el próximo actor más valorado de los próximos 20 años y tal, y cogen y lo contratan. ¿Y luego, qué pasó en la película? Con Ridley, que no hubo química. Y eso después da juego también a otra cosa que comentaremos, pero bueno, que tenga este tipo de actor, un actor de cine de aventuras, un cine de los 80 que estaba triunfando en taquilla, y de repente lo pongan en una película como Blade Runner, donde es una película de cine negro, de conciencia ficción, donde encima tampoco es un héroe al uso, o sea, no es el... Es un antihéroe en realidad. Es un antihéroe, claro. Incluso desde el punto de lo miras puede ser incluso considerado el malo de la película, que ahí está el tema. Exacto. Porque tú de qué lado te pones, ¿de los replicantes o del cazador? Del cazador. Y encima es que tampoco es tampoco es un policía o un replicante bueno en ese tal, porque casi, o sea, en la película mata solo mujeres y por la espalda. Y a los hombres no es capaz de matar a ninguno, porque encima el antagonista, el replicante que al final pues muere de manera Howard, ese le da una paliza física, o sea, no culpa de todos. Culpa de todos. O sea, que no, vamos, es un papel que yo, vamos, no pegaba para nada en el Harrison Ford de la época. De hecho, él en la peli se le ve perdido completamente. Porque es que hay ahí, en una de las cosas que decían de los interiores del rodaje, Ridley Scott estaba muy preocupado por la estética, estaba preocupadísimo por todas las cosas técnicas, y con este no hablaba, y este estaba acostumbrado a que le dijeran lo que tenía que hacer, o sea, Harrison Ford fue muy profesional. Pero él no construyó el personaje como los otros actores, como Daniel Hannah, por ejemplo, sí se construyó su propio personaje. Y decía, oye, ¿qué te parece si hago esto? Porque a Daniel Hannah le decía, mira, ¿qué te parece si hago que como que sea una niña pequeña? Porque como solo tienen 4 años, solo pueden vivir 4 años, pues una niña pequeña y hago así, tengo estos de mimo y tal. Ah, vale, estupendo. Y funcionaba. Con el otro, con Rutger Hauer, pasó un poco lo mismo. Sí que tuvo química y creó él su personaje. Sí. Pero con Harrison Ford, de hecho, es que en la película le ves que está como perdido, que no sabe qué hacer, no sabe investigar, no sabe si es un investigador privado, si es un policía que no investiga nada prácticamente, que las mata, es un cabrón, es bueno, es malo. Y después, bueno, con Son Young, que es la otra protagonista de la película, una actriz que se puede ver largo y tendido de esta actriz. Tampoco se llevaba nada bien con Harrison Ford, porque la otra era una... Bueno, creo que siempre estaba allí bailando con la peña, pasando el tema, no sé qué y tal. Tienen la escena esa que tienen la escena de la primera vez que tienen sexo y tal, que él como que le da un golpe ahí, plas, y hay como una especie de violación y tal. Bueno, pues la tía dice, no, es que después de esta escena estaba tan cansada que me tomé 3 semanas de vacaciones para recuperarme y tal. Pues le tenían ganas, la verdad, Harrison Ford la tenía una manía y todos, ¿no? Y de hecho esta tía después... Tiene una carrera, no tanto como actriz, sino, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama? Con... Eso, con James Bond, fue amante de James Bond. Y con James Bond las tuvo. Sí, bueno, es que James Bond también hasta tal punto que ella, fíjate, cuidado con qué nos acostáis, señores. Ella llegó a pegarle con cola extra fuerte el pene a la pierna de James Bond. En plan venganza. Sí. Y después él estaba casado y él le denunció, bueno, hay una movida y ella tuvo que pagar no sé cuánta pasta, llegar a un acuerdo y ella prácticamente no volvió a trabajar nunca más porque además era difícil, de trato difícil, ¿no? Difícil. Y incluso la película esta de acoso,
no sé si te acuerdas, está un poco basada en ella. Ella. Es lo que se insinúa en todas las putadas y toda la cosa que le hacía al otro. Sí, o sea que Sun Yun, fíjate que es un mito erótico de los 80 y telita. Y aquí venía siendo muy prácticamente no había hecho nada, había hecho 3 o 4 cositas y se encuentra también, que también está bastante perdida en la película, y se encuentra con este personaje que telita, con todo lo que le pasa adentro, ¿no? Llega siendo súper, hostia, aquí súper inteligente, súper guay y tal, y de pronto me dicen que soy un muñeco, que soy... y se le viene el mundo encima, ¿no? Es muy... Sin embargo, en pantalla funciona, quiero decir... Pues luego, qué más por ahí. Luego también, por ejemplo, comentar la importancia de la música también en la película con Vangelis. Sí, Vangelis, que venía, bueno, a ver, tampoco eran nadie, venían de haber ganado un Oscar por Carros de Fuego, o sea... Eran, sí, de hecho los coge por eso, porque le había gustado mucho Carros de Fuego, Scott, y los pide. Sí, y la verdad que le dan un toque a la película que lo compararemos luego con la nueva y ahí sí que... Es que es curioso, porque todos los elementos de esta película se conjugan muy bien. Sí, exacto. Porque va a buscar... es que sigue funcionando, quiero decir... Vangelis, o sea, Vangelis ahora mismo es música futurista, sigue sonando futurista, es lo que te iba a decir, o sea, y después la estética que coge cuando se va a las pirámides, cuando se va a los edificios, cuando se va a clásicos, que la estética, y luego después también la sigue estética siendo futurista. La estética, el rollo es esa mezcla del mundo japonés, mundo oriental, el tema del idioma, muy anime, muy manga, sí. Bueno, eso lo adapta luego el manga, pero bueno, él lo introduce un poquitín en puede ser. La ciencia ficción. El cyberpunk, es que inventa prácticamente el cyberpunk, la estética esa gótica. Sí, bueno, es que la quería llamar la película Gothic. Pero llamó al de Batman, dijo, oye, ¿me dejas llamarlo Gothic, Ciudad Gótica? Y dijo el otro, no, pues bueno, vamos a buscarle pero sí, era, quería darle esa estética de Batman, o sea, que es curioso, ¿no? Y luego después, por ejemplo, pese a todo lo que ahora mismo es considerada una película de culto, en su momento no tuvo éxito. Fue un infierno el rodaje. Ridley Scott lo echaron de la película, el montaje lo terminó otra persona, lo metieron ahí de mala manera, bueno. Pero luego después eso, yo creo que no tuvo éxito, o bueno, más o menos eso ya para muchos estudios, pero bueno, sobre todo por varios motivos. Primero, la película es lenta, es una película de ciencia ficción lenta, que no es al gusto de las películas de ciencia ficción de la época, como puede ser Star Wars o Alien, que eran películas de otro estilo. Es que son películas bueno, Star Trek igual sí pues, no tanto, pero Star Wars es de aventuras, claro, y esta es una película de metafísica. Sí, es una película de esas. Y de hecho en cines no funcionó bien. Pero bueno, en cine no funciona bien, pero ya creo que, o sea, sobre todo en taquilla, a nivel rentabilidad de taquilla, que en Estados Unidos fue donde exacto, en Estados Unidos no tuvo muy buena recaudación, sí en el resto del mundo, pero en Estados Unidos tiene una explicación, que ese mismo verano, ese mismo año se estrena ET, y ET es un éxito tremendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, claro, si tú más o menos te están vendiendo una película como ET, que dice tienes que verla porque es un clásico instantáneo, y te dicen, no, vete a Blade Runner, es que me voy a dormir, pues la gente fue a ver ET, lógicamente, la gente no es tonta. Fue una película incomprendida. Exacto, fue una película incomprendida. Luego después es una película que gana con los revisionados. Si tú la ves la primera vez, puedes entender ciertas cosas, pero te va a quedar matices sin entender, y el segundo o tercer revisionado vas a encontrar más matices a la película. Tiene muchas cosas, porque la película en realidad es como si le faltaran ciertas partes. No tanto que tenga algunos agujeros de guión, que puede tenerlos, pero le faltan esas... Es una película inconexa en muchas cosas que tú tienes que construirla. Por ejemplo, los replicantes tú no los has visto escapar. Sabes que han escapado porque te lo han dicho. Pero había una escena que era muy costosa, que era la escapada de ellos de los planetas de allí. Sí, los planetas exteriores. De los planetas exteriores donde trabajaban porque eran esclavos. Pues toda esa escena en la cual moría una replicante, que era una ama de casa, un poco en homenaje al libro, todo eso se tuvo que quitar. Después algunas otras escenas interconectadas que estaban rodadas también se cortaban por ritmo o tal. Y después ya incluso cuando se terminó el rodaje querían ponerle como un happy end, un final feliz, que además se nota que al final ese final que es, a mí no me gusta nada precisamente, que es cuando le dicen, no, esta replicante pues porque esta es nuevo modelo y esta vive más años, porque lo dice la voz en off. Otra cosa, la voz en off, Ridley Scott nunca quería tener la voz en off, y se pone un poco porque la película sin la voz en off no se entiende. Tiene problemas en comprensión. Y luego después también la voz en off hace que te pongas en el papel de Deckard o te sientas identificado, que tengas empatía. Tú cuando escuchas una voz en off que te está contando la historia, normalmente empatizas con esa voz. Y aparte que te cuenta muchas cosas. Si eliminas la voz en off, ya no tienes esa empatía. Cuando ves a Deckard en plan de pegando un tiro a una persona por la espalda a mitad de la calle,
y no tienes una voz en off diciéndote lo estoy haciendo por esto y por esto, tú no entiendes por qué lo está haciendo, ves el hecho. Ya. Y ese hecho lo valoras como algo negativo. Ha hecho violencia, encima desmedida. Mira, ahí... Entonces, la voz en off lo que hace es mostrarte cierta empatía y cierto buenismo. Y le da ese tono de Humphrey Bogart. Exacto, también. Pero hay un tema, aquí esto lo decían los del órbita de Endor, que por cierto lo recomiendo desde aquí en el especial que hicieron de 3 programas de Blade Runner muy interesantes, que la edición perfecta para ellos, y yo creo que tienen razón, es porque la voz en off se quita en la edición definitiva. Sí, hay la edición de cine, la edición del director, que en realidad no lo hace el director, simplemente lo firma, y después la edición montaje final, que es del 97, que esa es la que sí quiere, lo que más se parece a lo que Ridley Scott quiere, y quita la voz en off, y quita la escena esa del happy end, sí. y para mí yo echo de menos la voz en off. A mí era de los que me gustaba la voz en off. No me gustaba la voz en off. A mí me gusta, pero como dicen la Horta de Endor, me gusta hasta los últimos 20 minutos. Cuando faltan 20 minutos, quítame la voz en off. Es decir, la edición definitiva y mejor que sería para ellos, yo creo que para mí también, es la voz en off excepto hasta los 20 minutos que quedan de peli. Es decir, la pelea final sin voz en off, porque ahí ya te sobra. Porque hay muchas cosas que si no... no se acaban de entender. Y yo creo que es verdad, y a mí esa voz en off sí que me gusta. No, a mí no me gusta la voz en off. No me... Y después, bueno, el tema más importante de fondo, ¿es un replicante o no es un replicante? Rick Deckard, perdón. Deckard. Ay, hombre, en la primera edición no. En la primera edición no. Es decir, la que salió en cines no es un replicante. Hay un pequeño problema ahí porque dicen quedan 4 replicantes, quedan 2, quedan 3, no sé, que hay un lío ahí porque había una escena que se había cortado de un replicante que quedaba más, pero entonces después lo cortan y tal y dicen no, que entonces es Rick. Claro. En las otras ediciones sí es un replicante, te lo dejan más o menos claro. Sí, sobre todo con y la de escena hecho, en la película nueva se sobreentiende definitivamente que es un replicante. Introducen una pequeña escena de un sueño donde sueña con un unicornio, y entonces ese sueño te da a entender que pero bueno, hay más cosas incluso. Sí, bueno, hay más cosas, sí. Porque, por ejemplo, lo que da son detalles subliminales que yo flipé cuando me enteré de esto. Los ojos, porque se supone exactamente con el brillo de los ojos, porque pasa con los búhos, pasa con ellas, ahí tienen un efecto y que a veces se lo da a Rick, pero se lo ha desenfocado, lo esconde, tío. O sea, es todo ese tipo de detalles era lo que más estaba obsesionado Ridley Scott, y claro, por eso Harrison Ford se sentía abandonado y por eso no acaba de funcionar del todo su personaje o no lo sabe, bueno. Que en realidad en esa película, en vez de Blade Runner, en vez de Harrison Ford ponerse a cualquier otro, la película te sigue funcionando a todos los niveles igual, porque en realidad sí es el protagonista, pero los grandes verdaderamente son los otros, son el Rutger Hauer y Daniel Hanna, que me flipa ese personaje a mí. Cómo se mueve y cómo está. Y si veis alguna vez el making of de cómo se hicieron esas escenas con Daniel Hanna, el doble y la doble, porque hay un chico que la dobla, uno de especialista y tal, acojonante, ¿no? Encima de eso, después también es interesante, así como detalles, por ejemplo, la escena cuando ruedan en la casa de J. Sebastian, que es como el diseñador de los replicantes, que es una escena, una casa así en plan como victoriana, con muchos trastos, muchos muñecos, muchos juguetes. Es como una peli de terror casi esa parte. Sí, que es una parte. Es muy gracioso porque ese escenario fue utilizado en la película My Fair Lady, que es una película de época, que es una película de época victoriana, y cómo aquí lo adaptas para representar. Porque se va a clásicos, se va a edificios clásicos. Es un edificio clásico que se hace muchas películas. Creo que la de Lobo también se hizo allí y algunas más. Está muy interesante. Y ese tipo de esos robots, esos enanos que son como robots, o sea, que esos robots que son creados y tal, toda esa estética clásica tal. ¿Sabes a qué me recuerda? A uno de los malos de Batman que era Mr. Toy. Ah, sí. El juguete. Y creo que a Ridley le gustaban los cómics bien, Y luego después, bueno, la afluencia que tiene esta película ya es enorme. La estética y la forma de vestir, el Daniel Hanna la hemos visto, esa estética de la peluca blanca, los ojos pintados. Eso en los 80, por ejemplo en los 80 sí que la estética en los 80, tema de moda y demás, sí que... Es que lo ves, tú ves a Kira, por ejemplo, o ves incluso Alita, Agente de Combate, y es que en cierto modo estás viendo Blade Runner, ¿no? Y en el cine, por ejemplo, Robocop, Matrix también influencian mucho, sobre todo yo creo en el anime es donde mayor influencia, y aparte de Akira, en Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sí. Yo creo que en Ghost in the Shell, el principio de Blade Runner y el principio de Ghost in the Shell, tienen los dos un impacto visual tremendo. Sobre todo, hombre, yo creo que incluso más Ghost in the Shell, porque bueno, siempre la animación permite hacer cosas mucho más locas
Y el principio de Ghost in the Shell, con la música y esa mezcla entre lo científico-tecnológico y la tradición... Ghost in the Shell viene a ser una Blade Runner, pero todavía con 4 vueltas más. Sí, o sea, con la mentalidad japonesa o con mentalidad oriental. Es la semilla... toda la filosofía oriental y todo lo complejo que son los orientales en cuanto a filosofía de vida. Bueno, hablamos del diseñador, que es Sid Mead, que es uno de los diseñadores más importantes que hubo en Hollywood, que diseñó, entre otras cosas, renovó Star Trek. Venía justo antes de hacer esta película, vino de hacer la primera película de Star Trek, que pasó el diseño de la serie de los años 60 a la estética prácticamente, que quitando esta última serie de ahora, los Klingons fue la que cambió todo, o sea, que era una peli de superproducción de la hostia y tal, o sea, era un tío que sabía lo que hacía perfectamente, ¿no? Renovar Star Trek, una serie de ciencia ficción de la serie de los 60, ¿no? Que parece que no, pero aquella película fue un cambio, es que fue una revolución también, de luego, estética, las naves y todo. Y luego los videojuegos influencian tanto, incluso ahora, por ejemplo, en la serie Deus Ex, que son unos jueguitos que sí tienen bastante, son recientes, de hace 3 o 4 años, se ve mucha influencia de Blade Runner. Yo creo que sobre todo donde más influencia igual es en Snatcher, que es un juego de Konami del año 90 y algo, de Kojima, también se ve mucha influencia. Pero bueno, lo que dices tú, el Cyberpunk en los 80 nace casi a raíz de, por ejemplo, Johnny Mnemonic también, o sea, tiene... Bueno, la Matrix también, sí. O sea... Tiene una cantidad de influencias Yo hay un tema aquí que quiero hablar sobre, que sale en esta película, salen las dos, que es el tema que es lo que más se suele hablar de los gafapasta, ¿no? El tema metafísico, ¿no? Que es cuando estos replicantes van a ver a su creador. Que esto lo vemos después en Prometheus, que es también de Ridley Scott. También pasa un poco con esto, ¿no? Es el androide o la criatura creada va a reclamarle a su creador, a su dios, el que le dio la vida, y dice, oye, ¿por qué tengo fecha de caducidad? Sálvame, déjame más años. Y dice, no, tú estás creado así, y aprovecha tu vida y aprovechala y tal. Claro, toda esa parte nos viene reflejada un poco, es que además cómo nos lo pone al tío, está en una pirámide, es el dios de allí, de la entidad que les ha creado vida, Tyrell, el de las gafitas, y ¿qué es lo que hace? Coge y lo mata a su padre, ¿no? Pero además lo hace muy bien, porque lo interpreta muy bien, porque es cuando lo mata, pero aún así después se arrepiente de haberlo matado, que he hecho, pero, o sea, ese personaje realmente es el malo de la película. Pero llegamos a entenderlo, tú date cuenta que de repente te das cuenta que eres un androide que ha sido un esclavo, porque estos tíos eran esclavos. O sea, esta raza estaba creada para poder conquistar el universo, y son esclavos, mano de obra barata, prescindible, pero pasa que son más fuertes y resistentes para aguantar allí. ¿Esto a qué nos recuerda? Fijaos los que digo, al mito de Mesopotamia, a los mesopotámicos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que los dioses que descendieron de los cielos crearon al hombre, que eran los esclavos, para cambiar el surco de los ríos Tigris y Éufrates, y que era mano de obra barata, prescindible, y le dieron una cantidad de años. Y siempre tenían miedo de que esta gente se rebelara contra ellos. Aquí lo que pasa es que los hacen como más débiles y tal. Es un paralelismo total, ¿no? De Dios humano, pues de humano al androide, ¿no? Que eso en Prometheus, ya os digo, también es de Ridley Scott, ese tema metafísico está ahí metido, insertado, ¿no? Reclamarle a tu padre, repárame, ¿no? Y después, bueno, el tema de la psicología, ¿no? Eso estaba las fases de aceptación, negación, ira, todo eso está reflejado, todos los pasos por los que él va pasando, como si fuera una enfermedad. Sí, son los estados de los dolores, ¿cómo es? Las fases de aceptación de la muerte. Sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Negación. Exactamente. ¿Por qué? Y ahí llegamos. ¿Por qué le perdona la vida al final de la película? ¿Por qué no lo deja caer? O Daniel Hanna, cuando lo tiene atrapado al tío, que lo tiene ya para rematar, lo coge, lo libera y prácticamente parece que le deja que le mate un tiro. ¿Por qué ocurre eso? Ahí hay una pregunta superficie, ¿no? En la voz en off te dice, cuando está colgando, dice, bueno, valora tanto la vida que por eso me ha perdonado la vida y me ha salvado, ¿no? Incluso a pesar de que haya matado, lo normal es que lo hubiera dejado caer o lo hubiera rematado, ¿no? Sí. Hombre, después también es el planteamiento de que al final, o sea, los replicantes son más humanos, o se comportan de manera más humana que los propios humanos. Claro, que es un poco la crítica también que se hace mucho sobre cómo sobre cómo encima en este tipo de que pasa, por ejemplo, también en otra referencia importante, por ejemplo, o otra influencia importante de Blade Runner es Black Mirror, que es la serie de televisión
que son capítulos autoconclusivos, cómo la tecnología no nos ha hecho mejores. O sea, en un futuro donde, por ejemplo, somos capaces de crear a seres que te hacen el trabajo sucio, sin embargo, seguimos teniendo, pues en la Tierra, pues eso, hay problemas. Se ve que sobre todo no se muestra tanto, pero bueno, en la novela se muestra algo más, el problema sobre todo en la segunda película se muestra mucho más la diferencia entre la gente que vive en la ciudad y la gente que no vive en la ciudad. Sigue habiendo clases, sigue habiendo pobres, sigue habiendo ricos, y sin embargo no se ha aprovechado esos avances tecnológicos para que la sociedad viva mejor. Bueno, el Black Mirror en realidad es casi una advertencia de cuidado con la tecnología. Sí, es más cuidado con la tecnología. Aquí directamente ya es la tecnología, solamente que después al final siempre dicen que los avances o sea, como se dice en el tema de que los avances cuando entran en el campo del mundo militar se convierten en avances que siguen avanzando, y si no valen para el mundo militar se retrasan. O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, son como estamos siempre encaminados hacia ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de Internet nace como un sistema de comunicación militar, y luego después se adapta después a se vende cuando ya se ha pasado, cuando ya... Pero me refiero que es eso, muchas veces lo que interesa pues son esas cosas. Y eso se plantea mucho, y en la segunda película, por ejemplo, en la secuela, en Blade 2049, que luego hablaremos de ella, ahí se menciona mucho más y hacen más hincapié a ciertas cosas que en la película original no, que las dejan un poco entrever, pero que no se muestran tanto. Sí. Bueno, pues vamos a cortar aquí, yo creo, y después, dentro de poco, seguiremos con la película nueva de Blade Runner 2049.